Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a esta nueva clase de Aprendo Libre y también invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram también si tienen, @aprendolibrelatam, ¿ok? Entonces ahora sí comenzamos con esta nueva clase porque ya estamos en la clase número 5 de la unidad 3, seguimos en la unidad 3 de Ciencias Naturales. Yo soy su profesora de ciencias, mi nombre es Catalina y como siempre nos acompaña nuestra amiga, la abejita curiosita. No sé si recuerdan, pero la clase anterior empezamos a ver las propiedades del agua. Esta agua bien misteriosa, ¿verdad? Que no tenía sabor, no tenía olor, no tenía color, que se adapta al recipiente que lo contiene. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda de algo más? Recuerden que tengo telepatía, así que los escucho. Que puede disolver sustancias, ¿cierto? Entonces tenemos esta agua bien asombrosa que tiene muchas propiedades, tiene sus superpoderes, ¿verdad? Perfecto. Y yo les dije que hoy día íbamos a seguir viendo esta agua asombrosa porque aún puede hacer más cosas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Espero tengan mucha curiosidad por aprender y saber qué veremos hoy. Y lo que hoy veremos será los cambios del agua. Espera, o sea que el agua puede cambiar. ¿El agua que tengo aquí en mi botella de agua puede cambiar y ser distinta? Así es, el agua puede cambiar y hoy día vamos a ver cuáles son esos cambios, ¿ok? Y qué los causan, ¿cierto? Quizás algunos ya sepan algunos de los cambios, pero quizás otros no. Así que hoy día juntos vamos a descubrir todo eso porque somos los mejores científicos. Así es. Entonces, partimos. Vamos a ver la ruta de aprendizaje. ¿A dónde queremos llegar con esta ruta? ¿Cuál es nuestra meta de hoy? Bueno, yo les voy a decir. ¿Quieren saber? Si no quieren saber, no les digo y acá ya dejamos la clase hasta acá y se acabó. Ah, ¿tú quieres saber? Perfecto, entonces seguimos con la clase. Qué bueno. Bueno, nuestra meta de hoy es poder representar los cambios de estado del agua. Los cambios de estado del agua. ¿Qué son estos estados? Es decir, líquida a sólida o líquida a vapor. O de sólida a vapor o de vapor a sólida. O sea que el agua cambia de estado. ¿Ok? Y vamos a identificar algunas características de estos cambios de estado. ¿Ok? Suena complicado ahora, pero van a ver que es muy sencillo porque ustedes ya deben manejar harta de esta información, solo que quizás no sabían que así se llamaba. Entonces nuestro primer paso para hoy será descubrir si eso es agua, quizás sí, quizás no, quién sabe. Luego vamos a poner como siempre las manos a la obra, a veces es solamente nuestro cerebro a trabajar, pero bueno. Y por último, el desafío, que ese sí que nos pone las neuronas a 1000, ¿cierto? Trabajando mucho. Perfecto. Entonces, ¿ya están preparados con su curiosidad? Porque nuestra amiga la abejita curiosita ya nos está esperando en el primer escalón de esta ruta. ¿Vamos para allá? ¿Están listos todos? Perfecto. Partimos entonces. Bueno, como les comenté, la clase anterior conocimos las propiedades del agua, pero del agua líquida principalmente. El agua que tengo aquí en mi botella de agua, ¿verdad? Que yo puedo tomar un sorbo si es que me da sed, ¿verdad? Y bueno, entonces es el agua líquida que tenemos aquí en estos jarrones, vasos, ¿ok? Y bueno, ¿qué sabemos del agua líquida? Bueno, el agua líquida está líquida, pero no siempre está líquida. Por eso vamos a ver esto hoy día. ¿Y cuándo está líquida? Bueno, cuando hay una temperatura relativamente normal. Es decir, entre 1 grado hasta los 100 grados por ahí. Un poco más allá de los 100 grados, eso es muy caliente. ¿Por qué? Porque antes de esto y después de eso, algo pasa con el agua. Y es lo que vamos a descubrir. Pero en temperatura normal, entonces, como le dije, podemos encontrar el agua en estado líquido. La temperatura ambiente que tenemos día a día, ¿cierto? Porque si, bueno, no tuviéramos una temperatura relativamente normal, el agua que tengo aquí no estaría líquida. Entonces, ahí podemos encontrar esta agua líquida, que fluye, que se adapta al recipiente, que tiene una forma que no es definida, ¿verdad? Pero sí tiene un volumen definido. De hecho, aquí mi botella tiene unas rayitas. Entonces aquí puedo saber cuánta agua tengo y esa cantidad no va a cambiar, a no ser que, claro, yo me la tome. Perfecto. Entonces esta es la forma del agua que nosotros bebemos a diario. Pero esta agua puede cambiar de un estado a otro.
Y todos los cambios físicos que experimenta el agua ocurren por un elemento en particular, que yo les mencioné, que es la temperatura. Si la temperatura aumenta o disminuye, es decir, si hace mucho calor o si hace mucho frío, el agua va a cambiar de estado, entre comillas, cambiar su forma, ¿ok? Así que vamos a ver cómo es eso, cuáles son esos cambios de estado que tiene el agua y cuál ocurre cuando hay más calor y cuál ocurre cuando hay más frío, ¿ok? Quizás ustedes ya lo saben, hay hartas cosas en nuestra casa que nos pueden ayudar a tener una idea. Bueno, lo primero que veremos es el agua gaseosa. El agua gaseosa, es decir, el agua que es un gas que está en el aire y que a veces no podemos ver. Quizás de repente podemos ver cuando está recién saliendo, pero después se esparce por el aire y ya no la vemos. En el oxígeno, o sea, no en el oxígeno, en el aire, ahí tenemos oxígeno, pero además tenemos este vapor de agua que se conoce, que bueno, también vemos muy seguido cuando alguien cocina en nuestra casa y, por ejemplo, pone el agua a hervir en la olla para hacer los fideos, quién sabe, o para hacer una sopa, no sé. Y cuando el agua empieza a hervir, empiezan a salir unas burbujas, ¿cierto? ¿Las han visto? Quizás no mucho, nos acerca mucho a la cocina porque, bueno, es peligroso, se pueden quemar. Pero vemos que empieza a salir un vapor de esa olla. O incluso cuando hierven agua en la tetera o en el hervidor. Sale un vapor cuando el agua ya está hervida. ¿Y qué es eso? Eso es agua. Eso no es solamente un gas que apareció, como el de, no sé, cualquier tipo de gas. Pero eso es un vapor, el vapor del agua. Eso es agua que está en estado gaseoso, que estaba líquida como en mi botella, pero por el calor, por el aumento de temperatura, pasó a un estado gaseoso. Es decir, el agua se evaporó. Así se conoce el nombre de ese proceso, evaporación. Entonces, cuando aumenta la temperatura, esta agua líquida se evapora y pasa del estado líquido al gaseoso. Pasa de líquido a gas, como se ve ahí. Pero también puede pasar de la forma contraria. Es decir, nosotros ya cocinamos, hervimos el agua, ¿verdad? Y el agua, ese vapor de agua, quizás llegó justo al techo. Y chocó con el techo, y bueno, el techo estaba más frío. Quizás no hacía tanto calor como claramente en la cocina. Entonces, cuando llegó al techo ese vapor de agua, se enfrió. Entonces, es decir, disminuyó la temperatura en la que se encontraba ese vapor. Entonces, ahí el agua gaseosa se va a condensar y va a cambiar el estado líquido de nuevo. O sea que el agua va y viene de forma como quiere. Algo así, sí. Depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta mucho, el agua se va a evaporar. Si la temperatura vuelve a la normalidad, entonces el agua va a volver a ser líquida. ¿Ok? Es un poco complicado entender ahora, pero no se preocupen. Mientras comprendan que el agua puede pasar de un estado a otro, es lo que nos importa. En este caso aumenta la temperatura y el agua pasa de líquida a gaseosa. ¿Perfecto? Vamos con el siguiente. Con el estado sólido, es decir, agua sólida. Y ustedes me dirán, agua sólida, ¿esto puede ser sólido? Pues sí, y es muy común de hecho. En verano yo creo que todos le echan agua sólida a sus jugos y bebidas. Y es que estos son, por ejemplo, los hielos que hacemos en el refrigerador, ¿verdad? En el freezer. Es gracias a que, bueno, se pone agua en una temperatura muy baja. El freezer de nuestro refrigerador, el congelador, tiene una temperatura muy baja, bajo 0 grados. Y es por esto que el agua líquida se congela y pasa del estado líquido al sólido. ¿Por qué tiene forma de cubo? Bueno, porque donde echamos el agua tiene una forma de cubo. Solo por eso, si pusiéramos el agua en una forma de corazón, los hielos tendrían forma de corazón. ¿Ok? Pero eso depende de la cubeta que tengamos. Entonces, tenemos el agua que está líquida. Está líquida en su temperatura ambiente, ¿verdad? Nuestra temperatura normal de la casa. Y cuando la metemos al congelador, esa temperatura disminuye mucho. Entonces el agua se congela y se vuelve sólida. Pero ¿qué pasa? Yo puse, por ejemplo, un hielo en mi botella de agua que estaba no muy fresca, la verdad. Y de repente el hielo desapareció. Ya no hay hielo. Pero sí veo que aumentó la cantidad de agua que tenía. ¿Por qué puede haber sido eso? Porque, bueno, el hielo está congelado, ¿verdad? Pero el agua no está congelada, el agua está a temperatura normal. 10, 15 grados, 20 grados, depende de cuánto calor haga.
Entonces, el hielo después de un rato ya no va a estar en una temperatura baja como estaba en el congelador, sino que va a volver a una temperatura de nuevo ambiente. Y ahí, es decir, aumenta la temperatura para el hielo y el agua sólida se va a derretir, es decir, el hielo se derrite y de nuevo pasa a estado líquido. O sea que el agua puede ir de líquida a gaseosa, de gaseosa a líquida de nuevo, después de líquida puede ir a sólida, de sólida a líquida. ¡Uy! Un enredo. Pero bueno, como les dije, todo depende de la temperatura. Lo importante es que entendamos que el agua puede pasar a sólida. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, es decir, mucho frío, el agua se vuelve sólida, se congela. Si aumenta la temperatura, es decir, un calor horrible, nos estamos derritiendo, ¿cierto? Sudamos a más no poder, el agua se evapora, ¿ok? Se vuelve gas. Eso es lo que quiero que entiendan bien. Que el agua va a un estado líquido, un sólido y un gaseoso. Y puede pasar por cualquiera de los tres. Pero sigue siendo agua. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora, para ver si entendimos mejor esto, vamos a ver. Y vamos a poner las manos a la obra. ¿Ok? ¿Están listos, preparados? Ahora pongan todo su cerebro a la máxima concentración porque vamos a hacer una actividad. ¿Ok? Dice así. Vamos a predecir. ¿Saben lo que es predecir? Es pensar en una idea y decir, yo creo que esto puede pasar. Es suponer algo. Por ejemplo, si yo tiro esta hoja de papel al escritorio, supongo que va a caer rápidamente. Esa fue mi predicción. Yo predije que este iba a caer rápidamente. O que iba a caer hacia abajo, porque puede haber dicho que cae hacia arriba. Y no cae hacia arriba, cae hacia abajo. Eso es una predicción, una suposición. Suponer algo. Creer que algo puede pasar. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a predecir. ¿Qué predeciremos? Bueno, primero vamos a observar con atención las imágenes que les mostraré. Yo les mostraré una a una imágenes y vamos a predecir qué ocurrirá con el agua en cada imagen, según lo que yo les diga. Así que mucha atención a lo que yo les voy diciendo. Me tienen que escuchar, ¿ok? Así que vamos allá. Primera imagen. ¿Qué sucedería si? Ahí podemos ver la foto de un lago hermoso, ¿verdad? Tenemos un lago. Bueno, hay una montaña, una cordillera, ciertos árboles, muy lindo. Entonces, ¿qué sucedería con el lago si aumenta la temperatura? Es decir, mucho calor, así que nos estamos derritiendo, calor, sudamos, al más no poder. ¿Qué podría suceder con el agua del lago? ¿Qué me dice? Recuerden que tengo mi telepatía aquí, los escucho con mucha atención. Tú me dices que el agua puede desaparecer. ¿Y dónde se va el agua? ¿Desaparece así como así? ¿O se va a algún lugar especial? Tú me dices que no es que se desaparezca, sino que se evapora. Exacto. Entonces, como dijimos, aumenta la temperatura, entonces el agua se va a evaporar, porque hace calor. El agua se va a evaporar, es decir, se va a volver gas. Aquí en el lago tenemos agua en estado líquido. Es líquido, ¿verdad? Es agua igual que la que tengo acá. Y si hace mucho calor, el agua se va a evaporar. Y en el caso contrario, si fuera invierno y hacen 5 grados bajo cero o más, ¿qué va a pasar con el agua del lago? Si hace mucho frío. Tú me dices que se va a congelar. Así es, se puede congelar. Entonces, si hace mucho frío, muchos grados bajo cero, el agua de ahí que está líquida va a pasar a un estado sólido. Lo contrario cuando hace mucho calor. Entonces, si aumenta la temperatura, mucho calor, nuestra agua líquida se va a evaporar, pasar a un estado gaseoso. Pero si disminuye la temperatura, es decir, mucho frío, el agua líquida va a pasar a un estado sólido, ¿cierto? Como el hielo del refrigerador. Perfecto. ¿Me entendieron muy bien? Ahora vamos con unas imágenes un poco más difíciles. A ver. ¿Qué sucedería si? Aquí vemos una imagen de unos glaciares. Icebergs también se conocen. Que si alguna vez han visto la era del hielo quizás, o alguna de esas películas del Polo Norte y el Polo Sur, podrán saber que los icebergs, los glaciares, están formados de grandes masas de hielo, por decirlo así, una montaña de hielo que flota en el océano. Entonces aquí tenemos mucho hielo flotando en el océano, ¿verdad? ¿Y qué sucedería con estos icebergs si aumenta la temperatura, pero no tanto, una temperatura normal, 20 grados quizás, no sé, la temperatura que sienten ahora?
en sus casas. ¿Qué sucedería con esos icebergs? Pensando que están congelados, es decir, están en una temperatura muy, muy, muy fría. Se te congelan hasta los mocos. ¿Qué pasará con estos icebergs si la temperatura aumenta a una temperatura como la que tenemos nosotros en nuestros hogares? Tú me dices que se pueden derretir, ¿cierto? Podría empezar a volverse, a pasar a estado líquido. Así es. Entonces tendríamos, imagínense, estos icebergs gigantes se derriten. Entonces empezarían a hacer agua del mar, claro. Y si ahora aumenta más la temperatura, ahora sí que sí una temperatura de verano calurosísima. ¿Qué pasará con esa? Porque ya se derritieron los glaciares, ¿verdad? ¿Y qué pasará si ahora hace aún más calor? ¿Qué va a pasar con esos glaciares derretidos que están en estado líquido? Se van a evaporar. Exacto, la compañera lo dijo ahí. Si hace demasiado calor, unos 40 grados, uy, me muero, van a evaporarse. Ese hielo que está ahí va a terminar siendo un gas. ¿Pueden creerlo? Bueno, pero puede suceder. Así que hay que, hay que procurar que no pase eso, que se mantengan las temperaturas bajo cero en todos los glaciares para que no se derritan, porque son muy importantes para el planeta en general. Así que bueno, ya sabemos, si aumenta la temperatura un poco, se van a empezar a derretir, pero si ya aumenta demasiado, se van a evaporar. Y eso es un gran, gran problema. Bueno, estuvo un poco difícil esta, pero vamos por otra. Yo creo que esta, no sé, a ver, les tengo fe con la siguiente. Aquí vemos una imagen de el cielo con nubes. Bien bonitas las nubes, ¿verdad? Bueno, entonces, si vemos las nubes, ¿qué sucedería si allá arriba, en las alturas, ¿verdad? En el cielo muy alto, donde están las nubes, empieza a disminuir la temperatura? Porque aquí las vemos que están en estado gaseoso, ¿verdad? Y si empieza a disminuir la temperatura de las nubes arriba, ¿qué puede pasar con esas nubes que son gas? ¿A qué estado pasarían? A un estado líquido. ¿Y cómo sería eso? Como la lluvia, ¿verdad? Claro, entonces el gas, esta agua en forma de gas, se condensaría y caería como agua líquida, ¿verdad? Como lluvia bueno, a la tierra, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasaría si estamos con estas nubes así en el cielo y empiezan a haber grados bajo cero? Mucho frío, estamos congelados con la estufa más no poder porque nos morimos de frío. ¿Qué pasará con estas nubes? ¿Pasarán a ser agua o, o algo más? Va a caer nieve o granizo, ¿verdad? Si es que llegamos a tener una temperatura muy, muy baja, que por lo menos aquí en Chile, en el centro de Chile por lo menos, no pasa tan seguido, podría nevar, ¿cierto? Bueno, en las cordilleras, en las alturas sí, ahí nieva bastante seguido. Pero en la zona centro del país, de la capital, no nieva mucho en general. Entonces, claro, si llegáramos a tener estos muchos grados bajo cero, esas nubes ya no van a ser lluvia, no van a ser nubes, van a ser nieve o van a ser granizo. Entonces van a pasar de estar gaseosas o estar líquidas a estar sólidas, ¿verdad? ¡Wow! O sea que el agua pasa por todas las formas y es bien común, ¿cierto? Porque vimos que la lluvia es algo que pasa siempre, ¿verdad? Todos los años llueve. Y eso es algo normal, es algo necesario también. Entonces estos cambios de estado son algo que están en la naturaleza, ¿verdad? No es solo algo que hacemos nosotros cuando metemos, por ejemplo, la bandeja, echamos agua en la bandeja del hielo y lo metemos al congelador. Es algo que pasa naturalmente, ¿verdad? No es algo que inventamos nosotros, es algo que pasa siempre. Por eso es tan importante que lo sepamos, porque también, como les mostré en la imagen anterior, algunos elementos como los glaciares, es muy importante que se mantengan así, no se derritan, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora que ustedes wow, me sorprendieron con todo lo que saben, ¿ok? Ya entendimos esta actividad, ¿verdad? Entendimos mucho mejor los cambios de estado. Que el agua puede pasar de líquida a sólida, de líquida a gaseosa, después de vuelta y así, y para acá y para allá, y así. ¿Y qué es lo que más nos afecta al final? Vamos a ver si lo entendieron bien. Vamos con el desafío. Dice así. ¿Se mantendrán las mismas propiedades del agua en todos sus estados?
Ok, vamos a pensarlo bien. Esta pregunta está muy difícil. Bueno, yo les dije que los cambios de estado ocurren por los cambios de temperatura, ¿verdad? Aumenta la temperatura, se evapora el agua, es decir, pasa a un estado de gas. Disminuye la temperatura, eh, eh, se congela el agua, ¿verdad? Y pasa a un estado sólido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un hielo, un vaso con agua y vapor de agua que claramente no lo puedo sostener, ¿tendrán las mismas propiedades? ¿Podrán todos adaptarse a la forma del recipiente? ¿Podrán todos fluir? ¿Qué más? ¿Tendrán todos el mismo volumen todo el tiempo? ¿Tendrán un volumen definido? ¿Será una forma definida? ¿Qué creen? A ver, lo dejo para que lo piensen. No lo vamos a responder hoy porque es algo que vamos a ir descubriendo en la próxima clase. Pero para que desde ya empiecen en sus cabecitas a procesarlo porque es muy interesante esto, ¿ok? El agua es, como ya les dije, es muy asombrosa. Así que ustedes ya saben. Próxima clase le vamos a dar la respuesta a esta pregunta, a este desafío, que está muy difícil. Si alguno ya sabe la respuesta, perfecto, lo felicito porque está adelantado a la materia. Pero si no, no se preocupe porque vamos en conjunto a aprender. La abejita curiosita también está muy expectante a poder saber cuál es la respuesta de esto. Y es por eso que ya los felicitamos por hoy, porque ya aprendimos algo nuevo. Vimos las propiedades del agua y ahora vemos los cambios de estado, que son debido a la temperatura. Entonces, les agradecemos por toda la atención que nos dieron. Les recordamos que se pueden suscribir al canal de YouTube para ver más videos de nosotros. Y que, bueno, también nos puedan seguir en Instagram, ¿verdad? Les mando un beso y un abrazo apretado. Nos veremos en la próxima clase para poder responder la pregunta que les había dejado, ¿cierto? Piénsenla bien ahí para que me puedan responder la próxima clase si es que ya la respondieron, ¿ok? Si es que ya se les ocurrió la respuesta para esto. Muy bien, nos vemos. Adiós.